presentado para todos ustedes. Pero también yendo al plano político, queremos hablar sobre la renuncia del canciller de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. Para eso estamos con el general Wilson Barrante. ¿Cómo está, general? Buenas tardes, encantado de saludarte aquí en Hágase Justicia por Telestar Canal 3. ¿Qué tal? Gusto saludarte y a la orden. Bueno, general, ¿qué opinión le merece pues esta forzada, digamos, renuncia que tuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar? Él dice que no quiso renunciar, pero el premier Guido Bello dijo, tiene que renunciar, no hay otra. ¿Qué opinión le merece, general Wilson Barrantes? Bueno, miren, en primer lugar tenemos que concluir que en realidad hay un desconocimiento de la historia por parte del premier, del presidente José Lorenzo Seguido, en el sentido que no entendió primero que lo hizo por Héctor Béjar, fue un contexto diferente. Fue producido en una conferencia que hizo él antes de que se produjera las elecciones en este país, ¿no? La primera y segunda vuelta. Entonces quiere decir pues que estaban dichos en otro contexto y bueno, hubiera bastado preguntarle y que le en un canal de televisión, radio, televisión aquí en el día de ayer. Entonces uno empieza a entender que lamentablemente para sorpresa de muchos el contexto en el que él habló era que sí había terrorismo en los años 74, 75 y 76, que no fue ese terrorismo que conocimos del Sendero Luminoso, del MRTA, no, fue un terrorismo distinto y como él lo explicó, sustentó de que este terrorismo se basó en primer lugar en la colocación de explosivos en la vivienda del almirante Fabra, que fue elegido ministro y comandante general de la Marina. Entonces este contexto, según los cables desclasificados y además también dicho por él, cables desclasificados por la Central de Inteligencia Americana, acusaba a la Marina de Guerra que lo había hecho. Y también se tuvo conocimiento que un torpedo hundió un barco pesquero cubano y a otro lo dejó en condiciones de hundirse. Estos barcos estaban en el Callao anclados. Y bueno, pues, y también los cables desclasificados hablan de que probablemente ha sido hecho por la Marina, y no solamente lo ha dicho de ametrallamiento de la embajada rusa, acciones de ametrallamiento de la embajada cubana en el Perú, al que también se les indica como presuntos autores a los miembros de la Marina. Ha habido ametrallamiento también y disparos hechos a 3 oficiales generales del régimen de esa época, del ejército. Uno de ellos era Mercado Jarrín. La intención era matar a Mercado Jarrín, que era el canciller de la República, un brillante geopolítico de la época y que hasta hoy su teoría geopolítica sigue vigente. Entonces estaba en ese vehículo estaba el general Agulú Galiani, que fue comandante general del ejército, y estaba el general Santaleán Marini, que fue ministro de Pesquería. Entonces todos estos actos, vamos a llamarle terroristas, fueron hechos en esa época y nos hemos enterado por la historia que francamente ocurrieron. Y además él muestra en un libro auspiciado por la Marina de Guerra, se habla como acciones institucionales. Entonces no sé pues si digamos reivindicar esos hechos los hacía como... Ahora entendemos por qué algunos miembros de la Marina como Gianpietri hablan de que impidieron, dice la Marina impidió que en la época de Velasco nos vayamos a una situación de comunismo. Cosa que me parece loco porque Velasco no fue ningún comunista, Velasco fue un patriota, y sí puedo yo concluir, y esta es mi apreciación personal, y que coincide con la de muchos patriotas, de que estos actos, que coincidentemente se unieron al 5 de febrero del año 75, que participó el APRA en
primera medida y la Guardia Civil en segunda medida no tuvieron otra finalidad más que impedir que en agosto del año 75 se recuperara Arica y Tarapacá. Y la historia así lo dice, porque nosotros que éramos actores en ese momento como oficiales recién egresados el año 75, estábamos en la línea de frontera, que me tocó el honor de estar en la parte del corredor de la sierra, camino a Putre, para cerrarle el camino con las tropas de la división de montaña que teníamos en ese momento, en esas alturas. Y como oficial de artillería y pues estábamos a kilómetros y medio de la línea frontera, emplazados con metralletas para disparar los cañones que teníamos en ese momento y obuses. Sin embargo, todo eso se frustró. ¿Por qué? Porque hubo resistencia de una institución supuestamente así, pues se dice también CNN Chile el año 2018, cuando entrevistan a un canciller de la época que aún vivía hasta esa entrevista de Chile, y él refiere de que por suerte se produjo esa disuasión, que en el cable desclasificado de la conversación de Pinochet con Kissinger refiere pues ante la inquietud de Pinochet de que quería hacer un ataque preventivo en el sur del Perú para disuadir al Perú de que hiciera cualquier aventura guerrera. Él le dice: no haga nada, general, porque ya nosotros arreglamos a los militares peruanos. Cable desclasificado publicado en la revista Caretas en enero del año 2004, el 6 de enero. Pueden buscarlo en las bibliotecas, ahí lo van a encontrar. Y eso es una vergüenza, pues, que sumado a todos estos hechos que nos hemos enterado por lo que denunció el canciller Béjar, el ex canciller Héctor Béjar, verdaderamente causa indignación para los patriotas de que no solamente había un felón, que es Morales Bermúdez, un condenado a cadena perpetua por un tribunal italiano y actualmente está con cadena perpetua. Sin embargo, está protegido hasta hoy por el gobierno y no es entregado a la justicia italiana por la muerte de unos ciudadanos de nacionalidad argentino-italiano que fueron secuestrados aquí en el Perú y fueron muertos en el camino. Me imagino que estuvieron en Argentina. Ahora, toda esa historia negra está pues develada, que era un secreto, entre comillas, de Estado. Fue abierto el cofre del recuerdo para enterarnos desgraciadamente que esos hechos habían ocurrido en el Perú, ¿no? General Wilson Barrante, sabemos pues de que el ex premier o ministro de Relaciones Exteriores, que estuvo 17 días en el cargo, participó en la guerrilla del año 70, ¿no? Y ha sido, y tuvo una amnistía pues con Velasco Alvarado. Ahora, yendo ya a la actualidad, por ejemplo, entonces, ¿cuál hubiese sido la posición del ministro de Defensa y también del premier, en este caso, general Wilson Barrantes, ante la renuncia o la salida de el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar? La Constitución, hoy en sus artículos constitucionales, donde hace 75 hacia adelante, que las Fuerzas Armadas son instituciones no deliberantes. Y como no son, no pueden hacer lecturas políticas ni expresiones políticas ni comunicados de carácter político, todos son comunicados de acuerdo a la ley que está esto se materializa en la ley de sistema de defensa nacional, en la ley de defensa y la ley de la materia de cada institución. Lo que se dice y la responsabilidad que tienen solamente les alcanza a dar comunicaciones de carácter de institucionamiento
propio gobierno, lo que él ha tenido hacer es en el seno del Consejo de Ministros o en el seno de la relación que se supone debe tener un diálogo con el presidente del Consejo de Ministros o con el presidente de la República, plantear que se plantea al canciller para que expliquen por qué esa declaración la hizo y en esa época. Y la respuesta hubiera sido sencilla, que son declaraciones dadas en otro contexto, contextos que no son los contextos de sus labores como funcionario del gobierno, sino como un ciudadano que es libre de acuerdo que se maneja con eso, eso tiene que dar las explicaciones para que la gente interprete, porque sobre todo tratándose de que es un intelectual que escribe y tiene catedrático de varias instituciones armadas, inclusive que tiene el Centro de los Estudios Nacionales, es catedrático. Bueno, mire, su pasado, el pasado de Héctor Béjar, en el cual participó en la guerrilla del año 65, sí, pues es cierto, participó, y cuando fue amnistiado por el gobierno de Velasco, ya la amnistía significa perdón y olvido, quiere decir que esos hechos ya dejaron de existir y quedan en el olvido. Sin embargo, he visto que los medios de comunicación, violando la ley, comienzan a repetirlo. El artículo 139, inciso 13 de la Constitución dice: la amnistía discute el sobreseimiento, tiene expresión de cosas juzgadas, está prohibido recibirlo. Sin embargo, todos los comienzan a recibir. Ya, cuando uno es amnistiado, y eso queda aquí, sin embargo, comienza a caer los que somos los que escribimos, los que materializan la información de noticia, y respecto a un medio de comunicación no tienen cuidado de que estas cosas son violaciones de la ley. Entonces, ¿qué diálogo podemos exigirle a un ciudadano que dedique en la calle si los mismos medios violan la ley? Se está violando la ley del momento que una persona que ha sido amnistiada, que por último ha cumplido la ley, se comienzan digamos, a revivir los hechos, y eso está prohibido. Ahora, a lo que ocurrieron, entonces limitemos a la historia y ver por qué ocurrieron estos hechos en los años 60. Ya nos hemos olvidado de que el país estaba, digamos, cubierto por los grandes extensiones de terreno a manos de unos gamonales, de los latifundios. Ya nos hemos olvidado que el Perú era un país semifeudal, semicolonial, y que gracias justamente a ese hecho que nos advertía de que el Perú podía caminar a un proceso subversivo de mayor envergadura, es que ese hecho fue, digamos, el punto de quiebre para que el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, un patriota, evitara mayor derramamiento de sangre. Mire, y eso evitó que el país hubiera sido un país contado por Sendero Luminoso, 250.000 muertos y 500.000 millones de dólares de pérdida. Eso fue lo que se hizo prohibitivamente analizar los subversivos si no se hubiera dado las medidas de las reformas militares del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Comienza a investigar todo. Bueno, pues vamos a encontrar con sorpresas. Claro. Qué bien, general Luis Barrante, bastante didáctico como para ir viendo todo este tema. Lo cierto es de que los hechos se están dando pues en el marco de estas irregularidades y por cierto el pronunciamiento también del Congreso de la República, que no solamente está en la mira el ministro de Relaciones Exteriores, sino también el ministro del Interior, ministro de Defensa, entre otros ministerios, en la cual posiblemente va a haber moción, van a pedir una moción justamente general Wilson Barrantes.
Como un truco la derecha sobre o sea, hay de todos a eso le hace daño al pueblo de Perú. Eso fue de la derecha y achorada que tenemos lamentablemente acá, y eso hay que mirarlo de esa manera. O sea, no es que están devolviéndole, quieren capturar el poder, quieren capturar el gobierno, están destruyendo a Perú. Eso es lo que hay que ver, no es que quieran botarlo a Castillo, eso sería lo sencillo. Están reventando al Perú con sus medidas, con su obstruccionismo y permitiendo la estabilidad. Dólar, haya crisis, y parece que lo celebran. Ya lo dijo el ex candidato López Aliaga, ojalá que el dólar suba 6, 8 soles para verlos y para, como diciendo, para que se jodan. Imagínense, ¿qué es eso? Estos son los peruanos que quieren aspirar al gobierno, ¿para qué? ¿Para hacernos daño? No, francamente, a esto sí ameritan una revolución de adeveras, pero para sacarles el alma y que espero que se vaya. Pero sinceramente no pueden ser tenidos los miembros de los partidos políticos de esa naturaleza, ¿no? Hay que sacarlo del entorno, lamentablemente tiene que ser así. Qué bien, general Luis Barrante, verdad, te agradecemos tu participación en este programa de Hágase Justicia y esperamos seguir conversando también sobre este tema de coyuntura que seguramente se van a dar más adelante porque hay ciertas situaciones que hay que ir analizando. Gracias, general Luis Barrante, buenas tardes. Buenas tardes.